Bueno, mientras entran, voy escribiendo. El test de White lo que nos propone es algo un poquito más complejo, ¿no? Entonces puede detectar alguna forma adicional de heteroscedesticidad, pero la historia es saber. De hecho, estas variantes no son las únicas. Hay 80.000 test de heteroscedesticidad distintos y la historia es que todos esos test deberían llevarnos al mismo resultado, ¿no? O sea, lo esperable es que o todos rechazan o ninguno rechaza. Entonces, porque en definitiva son test para lo mismo, ¿no? O sea, es esperable que coincidan en su resultado. Lo que tiene de particular el test de White es que va a decir, bueno, regresalo contra todas las variables explicativas. Aparte, en esa regresión auxiliar, incluite los cuadrados de las variables explicativas. Y no contento con eso, aparte de eso, también te vas a incluir los productos cruzados, ¿no? ¿Qué son los productos cruzados? Bueno, imagínense, tenemos solamente dos variables, ¿no? Voy a incluir x1, x2, ahí tenemos el primer elemento, este de acá. x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, ahí tengo el segundo elemento. Y después los productos cruzados, x1 por x2, y ahí tengo este tercer elemento. Si hubiera tenido tres variables explicativas, que hubiera incluido x1, x2 y x3. Ahí tengo el primer elemento, ahora vamos con el segundo, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado. Ahí tengo el segundo, y ahora los productos cruzados. ¿Cuáles son los productos cruzados? x1 por x2, x1 por x3 y x2 por x3. ¿Sí? O sea, entrelazamos todo. El problema que tiene el test de White es que se fijarán que a medida que vamos teniendo más variables explicativas, nos va pidiendo más y más y más variables explicativas, porque si yo tenía, por ejemplo, 10 variables explicativas, ¿qué voy a tener? Voy a tener 10 variables explicativas, 10 variables al cuadrado y aparte todas las combinaciones posibles, ¿no? Que supongo yo que van a ser algo así como 9 por 10 sobre 2, o 8 por 9 sobre 2. Entonces, esa es como la limitación que tiene este test. Si Gaby no profundizó demasiado con esto, simplemente lo aplico. En vez de tener que escribir a manopla todas estas cosas nosotros, tenemos una alternativa que es un paquete, ¿sí? Que se llama White TST, o sea, el test de White. Yo esto lo tengo, acuérdense, una vez que uno instala un comando no necesita volver a instalarlo, yo lo tengo comentado, se lo dejo a ustedes, no, borran el comando, se lo instalan, después lo dejan comentado hecho. Este comando es un comando que se le llama post-estimación o post-regresión, o sea, básicamente lo tengo que tirar después de que tiré una regresión. No sé, si yo no hubiera tirado una regresión, sino que, no sé, hago unas estadísticas descriptivas, tiro white TST, esto no sabe de qué agarrarse y no va a correr, va a tirar un error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la regresión y después de la regresión tenemos que tirar el test de White. ¿Sí? Entonces, la regresión ni nos interesa, es la regresión que ya tiramos. Lo que queremos hacer ahora es tirar el test de White. Y esto fíjense que ya nos tira el test de White de una, ¿sí? La hipótesis nula, de vuelta, lo mismo, que las variables explicativas en conjunto me explican la varianza del error. Y lo que tenemos acá es que el p-valor es chiquito, ¿sí? Es menor que el 1%, entonces, nada, encontramos evidencia de heteroscedesticidad nuevamente. Comentario muy breve, ¿por qué acá aparece 12? No, 12 son los grados de libertad que básicamente nos está consumiendo esta regresión auxiliar. Y eso vendría a ser todas estas variables en nivel, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 variables explicativas. Aparte, las tenemos que poner al cuadrado, nos dijo el test de White, ¿no? Entonces tenía 4, educación al cuadrado 5, estado civil es una dummy. Entonces, cuando vale 0, el cuadrado es 0. Cuando vale 1, el cuadrado es 1. Entonces, incluir una dummy al cuadrado es al tope. No nos sirve de nada. La edad, ¿sí?
la tendríamos que meter al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Ya metimos el cuadrado, estaba en la regresión original. Entonces, esta de acá tampoco lo vamos a meter al cuadrado. El cuadrado de la edad al cuadrado sí lo vamos a incluir. Sí, sería la edad a la cuarta. Entonces hasta ahí ya tenemos 6 variables explicativas. Y ahora nos quedan los productos cruzados. ¿Qué vendrían a ser los productos cruzados? Educación por estado civil, educación por la edad, educación por la edad al cuadrado, estado civil por la edad, estado civil por la edad al cuadrado, y aparte la edad por la edad al cuadrado. ¿Sí? Todas estas son las variables explicativas que vamos a terminar metiendo. O sea, acá, todo ese nivel, educ de las 2 al cuadrado las 2, y después todos estos productos cruzados. ¿Sí? De ahí sale ese 12. O sea, lo que estoy intentando explicarles es, el test de White dice, agarrá y metelas en nivel, al cuadrado y los productos cruzados. Bueno, pero los vas a incluir en la medida que corresponda, ¿no? Porque si ya tenías el cuadrado de esta, no la vas a meter el cuadrado porque, bueno, multicolinealidad. Nada, nuevamente encontramos evidencia de heteroscedaticidad. Existe una alternativa al test de White que a veces la podrán encontrar. Acá en el código tienen alguna explicación un poquito más precisa sobre por qué la cantidad de variables es explicativa. Estoy avanzando un poquito rápido porque quiero ir a la otra parte de la clase. Existe una alternativa al test de White, que es el test de White especial, que básicamente lo que uno hace es regresar los errores al cuadrado, o sea, los errores de estimación al cuadrado, contra nuestras y sombrero de la regresión original. ¿Y cuál es la lógica atrás de esto? Bueno, y sombrero es una combinación lineal de mis variables explicativas. Entonces, esta regresión también me debería estar dando cuenta de lo mismo, ¿no? En definitiva, lo que tengo metido acá adentro es una combinación de variables explicativas. Que es como la alternativa que tenemos cuando no tenemos tantos grados de libertad disponibles. Imba, supongo yo que esto de acá me voy a tirar algún error. Bien. Y el p-valor nos da bajísimo, entonces también de vuelta, ¿no? O sea, hicimos 3 test distintos, los 3 test nos llevan a lo mismo, rechazamos la hipótesis nula de homoscedaticidad, las variables explicativas están explicando a la varianza del error, entonces esta regresión de acá ya le meto el robot, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Esta regresión de acá, tenemos que corregirle toda esta parte. O sea, hice mi regresión, hice mis test de heteroscedaticidad, encontré evidencia de heteroscedaticidad, ahora lo que tengo que hacer es corregir. ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Buenísimo. Entonces, nada, no nos alcanza el tiempo para demostrar qué es lo que está haciendo acá, sobre todo porque aparte ustedes ya lo hicieron con Gabriel, pero Stata es muy práctico para calcular la corrección de los errores a la White. ¿No? O sea, White lo que propone es un método que es robusto para heteroscedaticidad de estimación de los errores estándar. O sea, básicamente lo que nos dice White es, mira, si tenés heteroscedaticidad, esto de acá, esta columna, la vas a calcular de otra manera. En Stata, ¿cómo es? Bueno, simplemente agregarle un robust al final. O sea, ¿querés errores robustos? Bueno, agregarle la palabra robusto. O sea, más sencillo imposible. Entonces, para empezar, Stata ya nos va a decir, bueno, mira, estos errores estándar, fíjense que antes nos decía error estándar, ahora nos dice error estándar robusto. ¿Sí? Nos hace esa aclaración. Y estos errores estándar están calculados con otra fórmula, ¿no? Que es la fórmula que deberían haber visto con Gabriel. Si no se acuerdan o lo quieren ver o lo que sea, nos quedamos un ratito después de clase con respecto a de dónde sale esto. Pero básicamente entonces ahora lo que tenemos es, como ahora estimamos de forma robusta estos errores estándar están bien estimados,
Entonces podemos hacer nuestro estadístico T, entonces podemos hacer nuestro p-valor. Y a este p-valor le creemos. ¿Sí? Y nos damos cuenta que no nos cambió prácticamente ninguna conclusión, ¿no? O sea, el p-valor sigue siendo muy, muy, muy chiquito para casi todo el mundo. Y el intervalo de confianza también se va a fabricar a partir de ese error, entonces va a cambiar. Si se fijan, si prestan atención, si yo hice bien las cosas, acá debería haber hecho una tablita para comparar los resultados. Si se fijan, ¿qué dijimos al principio de la clase? Beta sombrero, la fórmula con la cual estimo beta sombrero es esta. Nunca supuso homoselasticidad acá. Entonces la fórmula que voy a usar va a seguir siendo la misma. Y fíjense que efectivamente los resultados son los mismos. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy cambiando es la forma en la cual estimo sigma sombrero. Ahora, beta sombrero sigue siendo lo mismo. X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y. Entonces, estos coeficientes vemos que siguen siendo exactamente los mismos. ¿Ok? Siguen siendo los mismos coeficientes. Lo único que cambia es el error estándar, el estadístico T y el p-valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá estoy haciendo una tabla, ¿no? Donde lo que les muestro es cada beta sombrero, y si se fijan, son idénticos, ¿no? El beta sombrero para educación, 0,15041641, cualquiera de las dos metodologías, porque es lo mismo. Lo único que nos podría cambiar sería la cantidad de asteriscos, ¿no? Porque nos está cambiando el p-valor, en definitiva. En este caso particular, el p-valor no cambió fuerte para nadie, ¿no? O sea, no es que una variable pasó de ser significativa a dejar de serlo, pero en definitiva, estos serían como los resultados, ¿no? Quiero que tengan bien presente que cuando uno corrige los errores estándar, está corrigiendo los errores estándar. El beta sombrero sigue siendo beta sombrero. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. Dale. En el test de White, en el contraste de White, o sea, ¿de qué sirve tener los productos cruzados y al cuadrado? Bueno, ¿Por básicamente, qué eso es mejor? Sí. o sea, la explicación estadística vendría a ser que cuando yo pido que la varianza, la esperanza, cualquier cosa, ¿no? De un bichito condicional en otro bichito, lo que estoy diciendo es que la varianza de esta cosa no depende ni de x ni de ninguna función de x. ¿Ok? Entonces, Sí, ok. si yo uso el test de White, te estoy diciendo, bueno, fíjate que esto no depende linealmente de las x, o sea, no depende de las variables de nivel, eso es una parte lineal, pero tampoco depende de otras formas funcionales que podemos incluir, ¿no? ¿Y qué formas funcionales pueden captar no linealidades? Bueno, podemos meter los cuadrados y podemos meter los puntos cruzados. Esa es un poco la gracia. Ok, perfecto. Eh, esperen un segundo, quiero hacerles un comentario. Creo que de apurado les dije mal algo. El test especial de White, lo que hacemos es regresar los errores sombrero sobre el i sombrero de la regresión original y el i sombrero cuadrado. No me acuerdo si les dije el i sombrero cuadrado. Me acordé por la pregunta de Victoria. Porque, o sea, acá lo que tengo es una combinación lineal de las x, y si agarro el cuadrado de una combinación lineal de las x, ¿qué tengo? Bueno, tengo todos los cuadrados y los productos cruzados. Así que por eso también metemos i sombrero cuadrado. No me acuerdo si se los dije. Entonces, por las dudas, quería ahora repasarlo. Creo que había otra pregunta, ¿puede ser? ¿Podrás repetir por qué pones los sombrero cuadrados también? Sí, o sea, básicamente, digo, pensemos, o sea, y sombrero, eh, tenemos coeficientes y otras cosas, ¿no? Pero es básicamente una descomposición, hagamos simplemente, si tenés dos variables explicativas, por ejemplo, podría ser algo como esto, ¿no? Entonces, si meto y sombrero, tengo las variables en nivel. Si aparte meto y sombrero cuadrado, ¿qué va a ser el cuadrado de ese paréntesis? Bueno, va a ser el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, y aparte la combinación lineal de los dos. O sea, el producto cruzado. Entonces, cuando metemos y sombrero al cuadrado, nos quedan las variables
o sea, al cuadrado y aparte los productos cruzados. Entonces resumimos la regresión del test de White original. Perfecto, gracias. No, de nada. No, o sea, a ver, todos los test de heteroplasticidad deberían dar lo mismo. Gabriel le da más bolilla al de Conker, así que quédense con ese si quieren. El tema es que los de White nada, son súper usados en la práctica, los van a ver, los van a escuchar nombrar, los van a leer. Entonces está buenísimo que los conozcan y que sepan un poquito al respecto. Nada, en el Wooldridge está muy bien explicado todo eso. Aparte, nada, fíjense después en las slides que tengo yo y están como explicados si quieren con un poquito más de detalle y me escriben cualquier duda que tengan, obviamente. Repasando un poquito, ¿no? Y ya cerrando con esta sección. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, agarramos, dijimos, a mí me interesa hacer una regresión. Entonces, nos mandamos e hicimos la regresión. En esta regresión, yo quiero ver si las variables explicativas son significativas o no. Entonces, para que los errores estén bien estimados, me tengo que fijar si tengo heteroplasticidad o no. O sea, si la varianza del error es constante o no en función de las X. Entonces dijimos, bueno, a ver, hay una herramienta pavota que es graficar, pero eso es como muy a ojo, ¿no? Digamos, está buenísimo tener una herramienta ilustrativa, pero la posta es un test, ¿no? Entonces, de acá hicimos los tests. Y una vez encontrada evidencia, corregimos, ¿no? Si no había evidencia, corregimos. Como al final. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Vamos bien. Buenísimo. ¿Nadie, ninguna duda? Entonces, No. bueno, Todos todo bien. ok, buenísimo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar de variables instrumentales. Y me gustaría que me contesten con toda honestidad. ¿Qué tan cómodos se sienten con esta metodología? ¿Cómo? En el sentido. En el sentido econométrico, como para saber si puedo ir rapidito o voy más despacio. A mí me costó un poco más que las proxy. Ok. Buenísimo. Sí, a mí también. Hablemos de variables instrumentales, entonces, en general, ¿no? Yo puedo tener una variable explicativa que le pegue a mi variable dependiente. Y a nosotros, o sea, nada, nosotros, nosotras, nosotres, nada, somos economistas y ¿qué nos va a interesar? Nos va a encantar buscar efectos causales, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que toda la validez de nuestros ejercicios depende de este supuesto, de que la covarianza entre X y el error sea cero. Y eso, en primer lugar, es inobservable, porque el error no lo podemos ver. Nosotros vamos a obtener estimaciones del error, que esos son un sombrero, pero jamás vamos a ver al error. Eso está ahí es misterioso. De hecho, si hacen su regresión y constatan la covarianza entre X y el error de estimación, o sea, y un sombrero, eso siempre va a dar cero, ¿ok? Porque es una particularidad de la metodología que estamos usando. Ahora, lo que nosotros queremos es que la covarianza entre X y el verdadero error, el que no miramos, sea cero. Y esta condición, básicamente, la violamos todo el tiempo. Entonces, como esto que parece como, bueno, y pasó ahí como, y nos lo tiramos por ahí en la primera clase y pasó a la perfección, después vemos que en realidad es un supuesto sumamente problemático, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, que yo voy a tener algo así como, vamos a poner BF directamente para hacer más rápido. 2x2 más el A2, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que en econometría se llama exogeneidad.
¿no? Que está buenísimo que lo diferencian de cuando hablan de exogeneidad en macro, por ejemplo, ¿no? La endogeneidad en macro habla de, bueno, esta variable responde al resto. En econometría lo que hacemos es miramos si la variable explicativa está o no correlacionada con el error, ¿no? Si esta condición de acá no se cumple, todas estas estimaciones son inconsistentes, ¿sí? Y todo nuestro procedimiento se fue al demonio, básicamente, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos dar, no? Porque, o sea, al menos cuando alguien, a mí las primeras veces me decía covarianza tiene que ser 0, y yo la verdad no entendía un corno, o sea, nada, me lo das estadísticamente es una cosa, si me estás pidiendo que una regresión de la vida real ajuste o no ajuste, o sea, que tenga ese problema o no, yo no me he dado cuenta. Entonces, pensemos algunos ejemplos de cómo podríamos violar esta condición. Por ejemplo, para la regresión de hace un rato, de la ecuación de Mincer, ¿se les ocurre cómo podríamos violar este supuesto? Omitiendo una variable, lo que habíamos visto, ¿no? Sí, o sea, existen tres fuentes de endogeneidad. La más usual es una variable omitida, ¿no? Entonces, esto de dar endogeneidad con ecuaciones de Mincer es muy usual porque es amigable. Entonces, básicamente podríamos pensar que tenemos una variable omitida en esta ecuación, ¿no? Que vendría a ser la capacidad, ¿no? La inteligencia. Que esta no la estamos viendo, esta está metida dentro del error. Entonces, si da la casualidad que las personas más capaces, más inteligentes, son las personas a las que menos les cuesta estudiar, entonces, todas esas personas son las que estudian más, ¿qué vamos a tener? Bueno, que beta sombrero en realidad va a ser una sobreestimación. ¿Por qué? Porque se nos están mezclando dos efectos. El efecto de la educación, pero también que da la casualidad que justo los que se educan son los más capaces. Son gente crack, son gente que le va a ir bien de todas formas. Entonces ahí estoy violando la condición de exogeneidad estricta, ¿no? X1 está correlacionado con U, porque U contiene a todo eso que no está metido en nuestra regresión, entre lo cual está la capacidad, la inteligencia, la habilidad, y de ahí vamos a tener una fuente de endogeneidad y todo nuestro sistema que quedó totalmente invalidado, ¿no? Este es como, el tema de los retornos a la educación es algo sumamente estudiado y enfocado desde un montón de alternativas. Básicamente lo que necesitamos es que esto sea como si fueran muestras aleatorias, ¿no? Como si justo da la casualidad, bueno, viene una persona, pimba, y le tocó estudiar 6 años. Viene otra persona, pimba, le sacó en la ruleta que iba a estudiar 15 años. Y así con todo el mundo. El tema es que cuando empezamos con estos sesgos, ¿no? Entonces da la casualidad que, bueno, justo los que estudian son los más capaces, porque son los cracks, les parece recontra fácil estudiar, bueno, ya está, sigo estudiando. O sea, no quiere decir que eso sea vis a vis, que sea uno a uno, pero si se nos amontonan los capaces estudiando y las personas que simplemente no son brillantes y deciden no estudiar, pues entonces ahí lo que vamos a tener es endogeneidad. ¿Ok? Y hoy lo que vamos a ver entonces es, que esto ya lo vieron en la práctica pasada, cómo resolver, o sea, existen distintas estrategias para resolver la endogeneidad, y una de ellas es variables instrumentales. ¿Qué es lo que nos propone la metodología de variables instrumentales? Bueno, a ver, hay una variable x que tiene un efecto en mi variable dependiente. Ahora, si yo esto lo calculo así, yo ya sé que x es endógena. Entonces acá voy a ser macana si hago esta regresión. ¿Qué puedo hacer? Buscarme una variable que no tiene nada que ver con la variable y, pero que sí tiene que ver con la variable x, ¿no? Z es una variable exógena. La covarianza entre z y el error es 0. Que esto tampoco lo podemos testear, ¿no? Así como esto de acá no lo podemos testear, esto de acá no lo podemos testear. Lo que podemos hacer para hablar de z es dar argumentos teóricos, pensar, no sé, por ejemplo, les cuento por si les interesa nomás, hay un trabajo
que busca estimar los retornos a la educación. Entonces dicen, bueno, pero tenemos este problema que estábamos mencionando recién, ¿no? Que variables omitidas y que esa estimación mía de la educación, del efecto de la educación es inconsistente. Entonces puedo usar variables instrumentales y voy a instrumentar el nivel de educación con el mes en el que naciste. Entonces, a ver, yo creo que a vos no te van a pagar más porque hayas nacido en enero, o en marzo, o en junio, o en julio. Eh, Vos aparte no vas a ser más inteligente, más tonto, o más aplicado, o más vago, o más lo que sea por haber nacido en un mes o en otro. Entonces, bueno, claro, el mes de nacimiento parece una variable totalmente exógena, ¿no? O sea, parece bastante razonable. Esto de acá no lo podemos testear, pero suena muy convincente. Y aparte, lo que sí podemos ver es si efectivamente el nivel de educación que terminas alcanzando es explicado por el mes de nacimiento. Y encuentran que sí. Eso es el típico esquema que hay atrás de una aplicación de variables instrumentales. Tengo una variable endógena que yo quiero ver, estimar consistentemente ese beta, pero no puedo. Entonces digo, che, mira, se me ocurrió esta variable. Es exógena por todo esto que yo te lo puedo justificar. Yo te puedo decir un montón de motivos por los cuales esto de acá es exógeno. Si me lo creíste, aparte te puedo demostrar que está correlacionado con la variable x. Y lo único que tengo que hacer después es variables instrumentales. ¿Qué hago? La estimación de x a partir de z, y después hago la regresión de y contra esa x sombrero. Y hoy lo que vamos a ver es un trabajo donde violamos la condición de endogeneidad, pero no sé, o sea, para mí está re bueno lo que vamos a hacer hoy. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Por mi parte, no. Ok, bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar de endogeneidad en teoría del desarrollo económico. Primero, diferencia. El desarrollo, estamos pensando en el largo plazo, ¿sí? No es lo mismo que la macro, que la macro en general está pensada para corto plazo, ¿no? Agarro, te hago una política, pimba, esto te va a hacer un shock positivo en el nivel de producto, listo, ya está. No estoy pensando como teoría de largo plazo. Entonces ahora vamos a intentar explicar el desarrollo de los países, que en general el desarrollo se mide con el ingreso per cápita de un país. ¿Está bien? Entonces vamos a intentar encontrar, o sea, hay un montón de teorías detrás del desarrollo. Una muy difundida es lo que se llama institucionalismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el institucionalismo? Bueno, la calidad de las instituciones tiene un efecto virtuoso en el desarrollo, y entonces los países con mejores instituciones van a desarrollarse más rápidamente, en mayor nivel, etc. Las instituciones que vendrían a ser, bueno, porque suena muy amplio, ¿no? Entonces, básicamente que haya una ley que se cumple bien, que esa ley sea buena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, que haya nivel de corrupción, que las leyes se cumplan, ¿no? Porque si hay leyes, pero no hay ningún mecanismo de enforcement que te obligue a seguir estas reglas del juego, entonces nadie tiene por qué seguir esas reglas del juego, ¿no? Podemos simplemente hacer caso omiso. Entonces, la pregunta es, imagínense, ¿no? Ahora vamos a discutir sobre cuál va a ser nuestra variable de instituciones. Pero imagínense entonces que lo que nosotros queremos ver es el efecto de las instituciones en el desarrollo, ¿no? ¿Cómo podemos violar la condición de exogeneidad estricta econométrica, ¿no? En este contexto? Bueno, básicamente, yo les pregunto, de acuerdo al institucionalismo, si vos tenés mejores instituciones, ¿deberías desarrollarte más? Sí, Bien, y ahora entonces vos haces esta regresión, Nico, ¿no? Te agarro vos que justo me respondiste. Nico va y hace esta regresión. Entonces, nos la está presentando y yo le digo, che, Nico, ¿y no pensaste que quizás vos tenés mejores instituciones porque te desarrollaste más? ¿Suena razonable esa idea que estoy diciendo? sí, sí, como que se complementan, como que, tipo, una hacia la otra, ¿está bien? Exacto, o sea, tenemos un círculo, ¿no? O sea, hay un feedback. Ok, mira, si yo tengo mejores instituciones, me desarrollo. Pero aparte, si yo me desarrollo, tengo mejores instituciones. Entonces, al final, estamos violando la condición de exogeneidad. Eh, entonces, el institucionalismo básicamente es una corriente bastante
asociada, digamos, a la rama más neoclásica, ¿no? Más mercantilista, esta idea de que el mercado asigna eficientemente los recursos. Nada, alguien especialista en institucionalismo me metería un sopapo si intento resumirlo en 3 minutos, pero digo, como lo que me importa es que tenemos que poder cachar la intuición del paper que vamos a explicar ahora. Entonces, básicamente, Acemoglu, Johnson y Robinson intentan responder esta pregunta, ¿sí? Y de hecho Acemoglu y Robinson creo que tienen un libro directamente dedicado a esta problemática y, bueno, y aplicando econometría y eso. Entonces, ¿qué indicador van a usar de las instituciones? Van a usar la protección contra la expropiación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto es un indicador de la institucionalidad y por qué tendría efecto virtuoso tener buena protección sobre el desarrollo? Bueno, básicamente, si yo no sé si vos me vas a sacar mi empresa, yo no voy a invertir acá, yo no me voy a gastar por ser más productivo, yo no me voy a gastar por tener un negocio viable ni nada, porque sé que total, a la primera de cambio, vos venís, me sacás todo lo mío y chao, y se acabó, ¿no? Entonces lo que dicen, bueno, esto es una buena aproximación de la calidad institucional. Eh, entonces, un país con poco riesgo de expropiación es un país con mayor, eh, o es un país con mayor, ¿cómo lo diríamos? Con mayor calidad institucional desde esta óptica. Entonces, como es La una... variable sería, protección en la exportación. No, protección contra la expropiación. O sea, Ah, perfecto. si el Estado se quiere quedar con todas tus cosas, ¿puede o no puede? ¿No? Entonces, mañana elegimos a alguien de tal color político. ¿Se puede quedar con todas las empresas? Y la verdad que este país es una bosta, ¿no? Porque acá cada quien cuando llega reinventa todas las reglas del juego, no sé, qué sé yo, me estoy poniendo medio como la camiseta de un institucionalista así, bien acérrimo, ¿no? Entonces no, porque acá cualquiera que viene hace lo que se le canta, hay toda incertidumbre, qué sé yo. Entonces, básicamente, en ese país va a haber poca protección contra la expropiación. El Estado, a la primera de cambio, pimba, va y expropia todo lo que quiere. Y vos, nada, lo mismo en Disney. Entonces, la siguiente pregunta vendría a ser, o sea, nosotros en el modelo no le decimos, ay, fíjate la protección, le tenemos que dar una variable. Entonces, lo que van a hacer es un índice, ¿sí? De protección contra la expropiación. Este índice básicamente adopta valores más altos, se compone a partir de un análisis judicial, si me falla la memoria. Entonces, lo que va a hacer este índice es, bueno, cuando el índice da más alto, el índice va de 1 al 10, si no me equivoco. Cuando es más alto, vos tenés mayor protección, ¿no? Cuando es más bajo, vos tenés menor protección contra la expropiación. Entonces, cuando el índice es más alto, yo espero mayor protección. Si hay mayor protección, hay mayor calidad institucional. Entonces, básicamente, ¿qué esperamos? Que esta variable de acá tenga un efecto positivo en esta variable de acá. ¿Me van siguiendo más o menos el relato? Después nos quedamos 4 horas más discutiendo si es una buena corriente o no para explicar el desarrollo. Pero a nivel lógica y la coherencia de los pasos, lo que van proponiendo los autores, vamos estando más o menos de acuerdo. Sí, perdón, yo me perdí. El índice, el índice de protección contra expropiación sería como una variable instrumental eh, que no tiene nada que ver con lo que está en error. Bueno, si me permitís, Vicky, dame un segundo antes de llegar a esa parte. ¿Está bien? Ok. O sea, básicamente, el índice de protección va a ser mi X. Es la variable de calidad institucional. Yo lo que quiero ver es el efecto de las instituciones en el desarrollo y encontré una variable que me refleja la calidad institucional de un país, que es la protección contra la expropiación.
Entonces, ahora viene la siguiente pregunta, que es, hace un rato dijimos, che, hacer instituciones contra desarrollo tiene un problema, que es que cuando vos tenés mayor calidad institucional, al menos según esta corriente, ¿no? O sea, todo el mundo puede pensar distinto. Es simplemente el ejemplo que estoy dando como más motivacional. Las instituciones tienen un efecto virtuoso sobre el desarrollo. El tema es que cuando vos te desarrollás, aparte tenés, o sea, mejora tu calidad institucional. Entonces, ¿cuál sería el problema? Bueno, que acá teníamos este efecto, ¿no?, de ida y vuelta. Entonces, yo lo que esperaría sería que conforme tengas una mejor protección, ¿no? O sea, tu calidad institucional sea más alta, te desarrolles más. Pero también yo voy a esperar que cuando vos te desarrolles más, que esa calidad institucional sea mayor. Entonces, esta variable de acá es endógena. ¿Ok? La calidad institucional que está representada con este índice es endógena. Con lo cual, si hacemos nuestra regresión de que aparte acá, esto, el desarrollo lo vamos a tomar como el PBI per cápita de los países. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si yo agarro y me meto en esta data, PBI per cápita, el índice, hago la regresión, esa estimación va a ser inconsistente. Mi estimador va a ser sesgado. Entonces no le podemos creer al beta sombrero. Que fíjense que es un problema, es un problemón, porque aunque sea cuando teníamos heterosasticidad, a los beta sombreros le seguíamos creyendo. Ahora no le creemos. Pero, ¿por qué? Si acá también tengo endogeneidad, como cuando antes con las instituciones, ¿por qué uso esto entonces? O sea, como que sigo teniendo el mismo problema. Claro, o sea, acá estás embromado. Todavía no llegamos a lo que proponen los autores. Ah, bien, bien. Pero hasta acá. O sea, todo el mundo me siguió, ¿por qué no podemos hacer esto? Sí, perfecto. Bueno, o sea, es muy difícil darse cuenta de esto. Así que, nada, si alguien se perdió, no se preocupen. Y de hecho me lo pueden preguntar. Pero ¿qué es lo que van a proponer los autores? Bueno, te van a decir, mira, las instituciones son estables. ¿Sí? Y como, no me acuerdo cómo, no sé cómo hacer un tilde, así queda más feo todavía, así que vamos a meter un tilde. Las instituciones son estables, ¿no? Entonces, la calidad institucional que yo tenga, más o menos va a estar constante a lo largo del tiempo. Entonces yo lo que puedo hacer es mirar alguna especie de variable del pasado que me haya definido la calidad institucional y ver cómo eso le pega a la calidad institucional. Si esa variable no tiene nada que ver con el nivel de desarrollo hoy, encontré una variable que es exógena, que me explica mi variable x, y de ahí puedo hacer mi estimación con variables instrumentales. ¿Qué van a proponer los autores? Bueno, fijémonos en la época colonial, ¿sí? Cuando iban los europeos colonizadores a un lugar y conquistaban una región y se fijaban, o sea, básicamente cuando conquistaban una región, o bien iban a establecer dos tipos de esquemas, y como nos queda menos de un minuto, cortemos ahora, seguimos y volvemos a entrar.